Buenos días, amados hermanos, que el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Le doy gracias al Señor por tu vida, por tu familia. Igual le doy gracias a Dios por mi vida y por la familia que me ha dado. Hoy nos reunimos una vez más para seguir contemplando la miniserie que lleva por título Actos de Oración. Cuando decimos actos de oración, se está refiriendo al comportamiento que debemos tener nosotros en cuenta al orar. La primera predicación tuvo que ver con ser como niños. O sea, teníamos que nosotros acercarnos a Dios como un padre, sabiendo que de su mano va a venir aquello que realmente a nosotros nos va a favorecer. El domingo anterior estuvimos viendo otro tema, un tema que nos estaba enseñando que para poder llegar delante de la presencia de Dios tenemos que tener una mente sosegada, que tenemos que estar tranquilos, porque es la demostración de que nosotros creemos en Él, que sabemos que Él es Dios y que Él puede hacer lo que realmente Él quiera hacer. Nos acercamos justamente con una mente tranquila, independientemente de las dificultades que podamos estar viviendo en ese momento. Estas son las actitudes que Dios quiere que nosotros tengamos si realmente somos unos verdaderos creyentes. Hoy vamos a seguir adelante. Hoy vamos a tener una predicación que lleva por título Busca la alegría. Sabes, a veces nosotros andamos buscando la alegría en muchas cosas y sobre todo en las cosas materiales y al final nos damos cuenta que no somos felices, que no disfrutamos aquello. Te invito para que te unas conmigo en oración, para que le pidamos al Señor que nos guíe en este proceso que Él quiere que nosotros tengamos, que haya lucidez para nosotros, para que podamos hacer las cosas siempre a la manera de Dios. Padre bueno, te doy gracias por la vida, gracias por este momento, gracias por todas tus benignidades, por tu misericordia, por estar con nosotros, por cuidarnos, por amarnos. Tal vez, Señor, si nosotros fuéramos más conscientes de esta verdad, no sufriríamos tanto en esta tierra. Tal vez si fuéramos más conscientes, Señor, de lo que tú dices en tu palabra, que tú nos creaste y tiene un propósito con cada uno de nosotros, estoy seguro que la vida sería diferente. Pero, Señor, esta es parte de la lidia que tú tienes con nosotros. Ayúdanos, Señor, a dejar de ser cabritas y que podamos convertirnos, Señor, en tus ovejas. En tus manos nos colocamos hoy, Señor. Y te pedimos que nos guíes, que tu palabra hoy llegue realmente al corazón, que abra nuestro entendimiento, que proveas, Señor, tú las capacidades para poder ponerla en práctica y que tengamos siempre la disposición, amado Dios, de poder, Señor, obedecer tu mandato. Ayúdanos, Padre bueno, que podamos hacerlo porque nos encontramos en momentos críticos, en momentos en que la humanidad está realmente distanciada de ti, porque hemos caído, Señor, en la trampa de pensar que por nosotros mismos podemos resolver todas las cosas. Y realmente estamos equivocados porque cada vez que sacamos nosotros o inventamos una solución para algo, las consecuencias es que afectamos otra cosa de una manera muy fuerte. Te pido por mis hermanos y que el Espíritu Santo de Dios nos llene, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, que el Espíritu Santo de Dios sea con nosotros. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Gracias, amado Jesús, y unánime juntos, en tu nombre decimos amén, amén y amén. Como te estaba diciendo, uno de los más fervientes deseos que tenemos como seres humanos es ser felices, es poder estar alegres, es poder disfrutar en la vida. Lamentablemente, para poder obtener esas alegrías, simplemente hacemos cosas que de pronto tienen consecuencias que son negativas o simplemente hacemos cosas que realmente no llenan la vida, sino por el contrario, terminan afectándonos.
y terminan llenando nuestro corazón de tristeza, de angustia y de pesares. Y creo que nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros podamos aprender a superar situaciones. Estamos aquí en un mundo donde hay muchas situaciones, tentaciones, respuestas, la manera como nos relacionamos, pero Dios quiere que nosotros aprendamos de cada situación. Él desea que tú entiendas que tu vida tiene un propósito, que tu vida tiene un sentido. Y el sentido de tu vida es que tú puedas superar aquellas cosas que te dominan, que puedas superar aquellas cosas que quieren gobernarte, que puedas superar en definitiva aquellas cosas que son parte de nuestras debilidades. Por eso vamos a leer un salmo que vamos a tomar como la base de nuestra predicación y es el Salmo 32. El Salmo 32 es un salmo de David. Y este salmo tiene una característica especial. Puedes mirar en tu Biblia, en la parte superior dice masquil. ¿Qué quiere decir masquil? Lo que quiere decir es que este es un salmo de instrucción. Este es un salmo de enseñanza. Este es un salmo que nos es dado por la experiencia de una persona que vivió para que a nosotros no nos pase lo mismo. O digámoslo de esta manera, para que nosotros no caigamos en los mismos errores en los cuales cayó este hombre, que era un hombre conforme al corazón de Dios. La pregunta es realmente si un hombre conforme al corazón de Dios puede caer en desgracia y perder su alegría. ¿Qué se deja para nosotros que estamos aprendiendo a ser hijos de Dios? Yo te invito para que abras tu Biblia en el Salmo 32. Vamos a leer este salmo completamente, tiene 11 versículos. Salmo 32, del versículo 1 al versículo 11. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La palabra bienaventurado lo que quiere decir o traducir es dichoso, alegre, feliz, contento. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Sigue diciendo la palabra del Señor. Porque de día y de noche se agravó sobre mí mi mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el tiempo, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amado, esta es la palabra del Señor. Te decía de que David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo una situación que vivió que le robó su alegría. Ahora yo quiero que te pongas en la posición de David. En aquel momento era el rey de Israel. Era el hombre que tenía más posesiones en ese lugar. Tenía una verdadera comunión con Dios. Estaba unido. El Señor lo había a él señalado. Había tenido una trayectoria. Era un héroe de esa nación.
Sin embargo, tuvo un problema. Un problema cuando se quedó en casa y comenzó a mirar a la vecina, a Betsabé, y se le fueron los ojos, su corazón se llenó de lujuria, la mandó a llamar, quiso tenerla, y sucedió aquella situación que sucedió, que posteriormente tuvo que mandar a Urías al frente, el esposo de Betsabé, para poder cubrir su falta, y este hombre fue muerto para que no saliera a la claridad de que él había embarazado a esta mujer. El profeta Natán luego se acercó a él y le hizo ver lo que había hecho. ¿Sabes? Es interesante de que hubo un hombre por fuera, Natán, el profeta Natán, quien le hace ver que él había caído en un grave pecado. ¿Sabes cuál es el mayor problema nuestro? El mayor problema es que nosotros justificamos nuestros actos. A cada situación que nosotros hacemos, buscamos justificarla independientemente de que lo que estemos haciendo sea malo. Tal vez estamos pensando que lo que estamos haciendo es algo normal. Tal vez lo que estamos pensando que lo que estamos haciendo es necesario. Tal vez de pronto puede decir una persona por allí, yo tengo en mi casa a mis hijos que están padeciendo hambre, entonces yo voy a salir a la calle y voy a robar. Y voy a hacer el mal porque yo necesito traer a mi casa alimento para esos hijos. Y tal vez esta persona puede justificarse y poder decir, bueno, porque el fin del asunto está en poder hacer el bien. Pero nosotros no podemos hacer el mal para poder hacer el bien. Y Dios quiere que nosotros podamos reflexionar en nuestra condición, en nuestra actitud. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que somos personas que tenemos una naturaleza que tiende precisamente a hacer las cosas que no debemos hacer. Y es sencillo. Nosotros somos personas imperfectas. Nosotros somos pecadores. Y los pecadores simplemente son personas que tienen errores, que cometen errores, que hacen cosas que no deben hacer. El mayor problema del pecador no es que peque. El mayor problema del pecador es que quiere cubrir su pecado y no quiere arrepentirse de él. Trata de buscar una explicación, una justificación para sí mismo y guarda eso en su corazón. Pero lo que acabamos de leer nos está diciendo de que la alegría de este rey, la alegría de David, se convirtió en tristeza y angustia. Dios es tan bueno que ha colocado en nosotros un sentido entre el bien y el mal, lo que nosotros llamamos conciencia. Y esa conciencia siempre va a estar señalándonos que aquello que hicimos no es conforme a la voluntad de Dios o que aquello que hicimos es conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es nuestra naturaleza realmente lo que opera en nosotros y hace que no nos guste a nosotros, confesar nuestros pecados. Cuando nosotros llegamos delante de Dios, Él espera que seamos honestos con Él. Y Él espera que tú seas íntegro contigo. En mi integridad yo tengo que reconocer aquellas cosas que no están bien. Aquellas cosas que yo soy consciente que están fuera del orden. Y tengo que ser honesto con Dios al decirle a Él las cosas que están pasando. Si no, estamos acumulando una tensión en nuestro corazón y por eso lamentablemente la gran mayoría de los seres humanos no somos alegres, no somos felices, no estamos contentos porque estamos guardando muchas cosas dentro de nuestro corazón. A veces tenemos ciertos secretos que no queremos sacar y esto nos tortura y se mantiene allí y parece que no estuviera afectando, pero realmente comienza a cambiar nuestro comportamiento y nos sentimos tristes, tal vez nos sentimos angustiados, a veces nos levantamos. Hay personas que se levantan de su cama y dicen que se levantaron con el pie izquierdo, porque ese día amanecieron tal vez angustiados, malhumorados, tal vez amanecieron como de pronto no les gustaría amanecer. Y es justamente
todas las cargas que nosotros tenemos interiormente que nos está trabajando. Tal vez en tu mente no tengas en aquel momento, que te digo, el reflejo de lo que has hecho, pero tu malestar está indicando que algo no está bien. Es lo mismo cuando nuestro cuerpo se enferma. Cuando tú comienzas a sentir ciertas sintomatologías, lo que te está indicando tu cuerpo es que algo no está andando bien. Cuando tus emociones comienzan a mostrarse de esa manera, cuando comienzas a sentir tristeza, cuando sientes que realmente puedes pensar que la vida no tiene sentido, que no vale nada, etcétera, etcétera, que te sientes la peor persona del mundo, es porque algo dentro de ti, en tu conciencia, en tu alma, allí está diciéndote que algo no anda bien y que es necesario que nosotros vayamos directamente a aquel que puede resolver el asunto. Por eso nos damos cuenta, amados, que David, cuando comienza a analizarse, después de que el profeta Natán habla con él comienza a analizarse y entiende que hizo mal. Ahora entiende claramente que es una persona que no hizo lo que tenía que hacer, que no amó a su prójimo, que simplemente le dio rienda suelta a sus debilidades, que se aprovechó de su posición como rey. Y entonces él comienza a reconocer lo que hizo. Utiliza 3 palabras, utiliza 3 expresiones para poder mostrar lo que hizo. Y de la misma manera utiliza 3 expresiones para poder mostrar lo que él había recibido de parte de Dios. Él utiliza esas 3 expresiones y la primera expresión que David manifiesta es la palabra transgresión. La palabra transgresión quiere decir alejarse de Dios. Lo que quiere decir es, hacemos nuestra voluntad y no la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos. Creo que hay un ejemplo muy valioso y, ¿qué te digo?, muy diciente para nosotros cuando leemos nosotros la historia de Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? Jonás le dieron a él una misión. Tenía que ir a Nínive y tenía que predicar una palabra poderosa en Nínive. Pero él simplemente estuvo pensando más en cómo se iban a sentir los ninivitas o cómo iban a reaccionar ellos ante la predicación que él les llevaba. Y se olvidó realmente de lo que iba a pensar Dios. Entonces él se embarcó y se fue en el sentido contrario para Tarsis. Sabemos cómo la historia se desarrolla. Un gran pez que aparece, lo echaron en el agua. Al final le toca a él hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Nosotros transgredimos cuando nosotros nos apartamos de Dios. Por ejemplo, ¿cómo son tus conversaciones con Dios? ¿Cada cuánto hablas con Él? ¿Cada cuánto tú te acercas, tú como persona, cuidando tener una relación con Él, que tienes con Él y que tienes que estar permanentemente allí hablando y comentando tu vida? Porque de eso se trata el asunto. Nosotros no hemos entendido todavía. Nosotros creemos que solamente la oración es para poder pedir cosas que queremos, para poder resolver cosas que queremos que se resuelvan a nuestra manera. Y realmente la intención de Dios a través de poder comunicarse con nosotros es precisamente eso. Poder crear una comunicación que trae para nosotros confianza. Poder acercarnos a Dios y poder tener la posibilidad de descargar nuestra alma. Tal vez tener la posibilidad de poder decirle a Él lo que tal vez nosotros no nos atrevemos a decirle a otras personas. Porque tal vez pensamos que no nos pueden entender o simplemente, ¿qué te digo? Tal vez de pronto vayan a tomar las cosas en un sentido equivocado. Pero Dios quiere que nosotros no transgredamos. Él desea que tú tengas en mente que tienes un Dios que te está esperando. Y yo no te lo digo porque te hacen las palabras de pronto de cajón, que siempre se están diciendo, Dios te espera, Dios te ama. Es la verdad, pero tú tienes que experimentar esa verdad. Tú tienes que anhelar esa verdad. Tú necesitas que esa verdad se convierta en vida en ti.
que tú lo puedas experimentar y entonces puedas decir verdaderamente lo que dice la palabra de Dios es cierto porque yo la estoy viviendo en mi vida. La otra palabra que usó David fue pecado. Y pecado quiere decir errar el blanco. Nosotros muchas veces nos quedamos cortos. La palabra de errar el blanco es como, imagínate un polígono y que hay una persona con un arco y una flecha para dar en el blanco allí en ese polígono y tira y de pronto pues no llega la flecha a su destino. Muchas veces nosotros comenzamos a hacer algo bien y terminamos mal, porque simplemente hacemos las cosas a medias. Muchas veces nosotros estamos fallando el blanco. La palabra está diciendo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la presencia de Dios. Lo que quiere decir es que todos nosotros somos pecadores. Pero a nosotros no nos gusta realmente aceptar ese título. A nosotros no nos gusta sentirnos pecadores. Es más, todos nosotros nos sentimos buenos. Cuando tú vas a un funeral, la gente habla del muerto dirigiéndose como que ya está en el cielo. No nos preguntamos cómo fue realmente su comportamiento. No estamos mirando a cómo fue su relación con Dios. No estamos mirando si esa persona verdaderamente hizo lo que Dios quería que hiciera. Pero simplemente en nuestro antojo decimos que esa persona está en el cielo porque creemos que esa persona es buena. Igualmente nosotros creemos que somos buenos, pero la palabra dice que solo bueno es Dios, no nosotros. Creo que un hombre se le acercó, un joven se le acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solo bueno es Dios? Creo que es algo que debemos tener claro. Y aquí lo está expresando, lo expresó David con esa expresión, he pecado, he transgredido, porque nosotros caemos en eso. La tercera frase que utiliza es iniquidad. La palabra iniquidad es algo así como tomar algo que es correcto y distorsionarlo. Y es algo que nosotros caemos en eso. A veces nosotros tomamos las cosas de Dios y las acondicionamos a nuestro sentir. Las colocamos en el sentido en que nosotros queremos que sean las cosas. Lo que estamos haciendo ahí, estamos cayendo en una iniquidad. Estamos distorsionando lo correcto porque estamos poniendo aquello que nosotros queremos. Ahora yo quiero que tú mires esa posición que tenía David. David estaba hablando claramente de todo lo que tenía que ver con su vida. Había entendido que había fallado en muchas cosas, que se había alejado de Dios, que se había quedado corto con el comportamiento de él y además también que había distorsionado la palabra de Dios. Creo que hoy se distorsiona mucho la palabra de Dios. Hoy nosotros queremos llenar los lugares y no hemos entendido que nosotros tenemos que llenar es el cielo, no un lugar. Y entonces las personas que están en el altar están tratando de cualquier manera de sentir a la gente atraída. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. La palabra de Dios no es atractiva, porque la palabra de Dios nos desnuda a nosotros. La palabra de Dios nos muestra todo lo horrible que nosotros somos como seres humanos. Creo que a la muestra está lo que está aconteciendo en estos días. Pero nosotros queremos que la gente esté contenta. Y entonces comenzamos a hablarle a la gente de que Dios los va a bendecir, de que les va a dar, de que les va a multiplicar, de que van a tener dinero, todas estas cantidades de cosas que podemos decir. Ahora, yo lo que le estoy diciendo es esto, no es que Dios no pueda hacer eso. Lo que no decimos es que las bendiciones de Dios están éticamente condicionadas a nuestra conducta, a la manera como nos estamos comportando. Es como usted, por ejemplo, en su casa con un hijo. Si su hijo anda mal y su hijo, por ejemplo, está en problemas de droga y su hijo le pide a usted dinero, estoy seguro que usted le va a decir no te lo voy a dar porque usted sabe en qué se lo va a gastar. O si no, usted se convierte en un cómplice de esa persona. A veces nosotros estamos transgrediendo, a veces nosotros estamos pecando, a veces estamos cayendo en iniquidades. Pero ¿cuáles fueron las palabras también que David utilizó? También utilizó 3 expresiones, están allí en el Salmo que acabamos de leer, entre el versículo 1 y 2.
Y dice que fue perdonado. Dice que al confesar arrepentido, Dios quitó su pecado para que pudiera regresar a Él. Una de las cosas que provoca la confesión delante de Dios es que permite que nuevamente se abra el compás de comunicación, de entendimiento, de relación con Dios. Cuando nosotros reconocemos que hemos pecado y confesamos nuestro pecado, entonces Dios justamente quita ese pecado para que nosotros podamos regresar a Él. El pecado es algo así como una situación que se convierte como en un obstáculo. El Señor lo quita y queda despejado para que tú puedas llegar a Él y poder seguir en la relación con Él día tras día. De eso se trata el asunto. Dicho de otra manera, Dios nos está preparando justamente para la eternidad. Y nosotros comenzamos a prepararnos para la eternidad desde aquí, desde este ahora. Y la manera de poder nosotros estar preparándonos es precisamente entender que estamos en un proceso de crecimiento, que nos vamos nosotros a equivocar, pero tenemos un Padre que nos perdona y podemos seguir en el proceso porque Él sabe que tenemos que realmente nosotros reemplazar en el poder del Espíritu la naturaleza que nos está indicando, que nos está, como te digo, inclinando a hacer las cosas que no debemos hacer. Y David se llena de alegría, porque su pecado, lo que había hecho, aquello que le había trastornado, había sido perdonado. La segunda palabra que utiliza es cubierto. Quiere decir, cuando se dice que es cubierto, es como cuando, por ejemplo, tú quieres comprar algo y no tienes el dinero, pero hay alguien que paga por ti. Hay alguien que paga el precio por ti para que tú te lleves aquello, para que tengas esa satisfacción. De la misma manera, cuando nosotros confesamos el pecado, dice lo que sintió, porque acuérdate, esto es una instrucción, es una enseñanza, lo que nos está transmitiendo David, lo que él sintió, para que nosotros podamos también sentir lo mismo. Nos está diciendo de que ese pecado fue cubierto, fue asumido por Dios igualmente que cuando nosotros estamos confesando nuestros pecados delante del Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta que nuestro pecado fue cubierto en la cruz del Calvario por Jesucristo. Él pagó por todo eso. Yo simplemente me presento con ese boleto en mi mano para reclamar justamente esa amnistía, para reclamar ese perdón, para reclamar que Dios vuelva otra vez a estar allí junto conmigo. Entonces él está utilizando que fue cubierto, fue pagado. Y dice que también fue libre de culpa. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, así como lo hizo David, se sintió libre de culpa. Todo ese peso, toda esa carga, todas esas situaciones emocionales, todas esas angustias, todas esas tristezas, todos esos dolores se cambiaron por alegría, porque Dios Todopoderoso había borrado su pecado. La palabra libre de culpa, te lo puedes imaginar como cuando tú estabas en el colegio y en el pizarrón, en el tablero, el profesor o la profesora escribía, y cuando ya aquello estaba consignado en la libreta de los chicos, entonces cogía el borrador y borraba todo aquello que estaba en el tablero. Ya no volvía a aparecer más. Lo que está diciendo David es que cuando usted, cuando yo, cuando todos nosotros podemos confesar nuestro pecado, entonces nuestro pecado es cubierto, es borrado. O sea que simplemente ya no cuenta para adelante. Simplemente no cuenta porque justamente la confesión tiene un poder maravilloso que Dios le otorga a los seres humanos. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, entonces el Señor perdona, cubre ese pecado y no recuerda más de él. La palabra dice que Él lo profundiza al fondo de la mar. Y lo que hace realmente el autor, lo que dijo esto inspirado, es para que podamos entender que Dios no va a buscar así profundamente las cosas que ya han pasado.
sino que aquello ha sido perdonado, y como ha sido perdonado, entonces lo que quiere decir es que tiene que comenzar a surgir una nueva condición en nuestro corazón. Este es el estilo de la gracia. Nosotros por gracia somos salvos por medio de la fe. Nosotros somos salvos por la misericordia de Dios y nos perdona. Pero eso no quiere decir de que nosotros pequemos. Eso no quiere decir de que nosotros lo hagamos adrede, a propósito, porque podemos pensar y decir, bueno, si yo me equivoco, Dios me perdona. Si yo peco, Dios me perdona. Eso no funciona así. Simplemente cuando tú entiendes, a veces nosotros pecamos de pensamientos o de palabras o de obras o de omisiones sin darnos cuenta. Muchas veces nosotros caemos en situaciones que de pronto no nos damos cuenta cómo nos hemos nosotros allí como que, ¿qué te digo?, enredado en los asuntos. Y entonces clamamos a Dios y nos damos cuenta que nos hemos equivocado, pedimos, oramos, buscamos de Él y el Señor borra todo aquello. El Señor simplemente cubre todo aquello, el Señor nos perdona. Ahora tenemos una nueva posibilidad de poder ser diferentes. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es lo siguiente: ¿cómo usted y cómo yo podemos recuperar la alegría en este mundo? Nosotros cargamos con una naturaleza terrible y creo que nosotros comenzamos a ser mejores cuando nosotros entendemos que tenemos una naturaleza caída, que todos somos, oiga bien, nosotros somos, ¿qué te digo? Podemos hacer cosas que de pronto ahora conscientemente pensamos que no somos capaces de hacerlo. Nosotros somos capaces de hacer cosas terribles. Somos capaces de hacer cosas que ni nos imaginamos, porque nuestra naturaleza tiende justamente a la destrucción. Lo más terrible del pecado es que nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso la palabra habla de luz, por eso habla la palabra de entendimiento, por eso la palabra dice que a veces somos como los caballos, como los mulos, como los animales, que a pesar de que estamos viendo la condición en que estamos viviendo, no nos damos cuenta que nos estamos equivocando. O simplemente no queremos aceptarlo, o simplemente pensamos que en la manera como nosotros estamos viviendo es lo correcto. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios contigo? Lo que Él quiere realmente es que tú entiendas que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Y a veces la experiencia que tenemos de las equivocaciones son como una especie de un peldaño que nos van a permitir poder vivir una vida completamente diferente, porque hemos tenido la experiencia y la angustia que vivió David. Si tú miras y revisas la palabra de Dios, nunca más volvió a pasar lo que había pasado con Betsabé. Había aprendido su lección. ¿Por qué él había aprendido? Porque justamente había afectado su interior. Había perdido su paz. Había perdido su alegría. Entonces nosotros también a veces estamos tristes. A veces, como te decía anteriormente, nos levantamos así como que furiosos o como entristecidos, como que no hay sentido para la vida. ¿Y qué es eso lo que está dentro? Es justamente todo aquello que nos está pesadumbrando. Todo aquello que tal vez de pronto no estamos nosotros, como te digo, codificando en nuestra mente, pero está dentro de nosotros haciendo su trabajo. Por eso, las oportunidades que nos da la oración es importante. Es importante que nosotros entendamos que no solamente para pedir cosas materiales, es para pedir que haya alegría y gozo en mi corazón, porque yo entiendo que muchas de las cosas que estoy viviendo realmente provienen de mis propias equivocaciones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, la palabra nos lo dice claramente lo que acabamos de leer. En primer lugar, acude a Dios mientras tengas tiempo. A veces nosotros procrastinamos las cosas, estamos aplazando, pensamos que aquello no tiene importancia, pero realmente tiene mucha importancia. Qué bueno es que nosotros podamos sentirnos que estamos en paz con Dios y en paz con la gente. Y eso es lo que Dios quiere que tú quieras, que entiendas, que comprendas que nosotros necesitamos estar en paz con Dios y también estar en paz con las personas.
que podamos llevarnos adecuadamente con la gente y que podamos reconocer nuestras faltas, que podamos reconocer nuestros pecados, aceptar nuestras equivocaciones y nuestros errores. Muchos de nosotros no queremos aceptar nuestros errores, muchos de nosotros no queremos aceptar que nos equivocamos, muchos de nosotros simplemente pasamos por la vida como si estuviéramos haciendo todo de manera perfecta. Y lo que el Señor nos está diciendo es: tengan cuidado cómo están ustedes viviendo, porque todo lo que nosotros vivimos hoy va a tener una consecuencia mañana. De acuerdo a las decisiones que tomes hoy, así serán los efectos en tu vida mañana. Nosotros, ¿qué te digo? Tenemos que entender que hay consecuencias en todo sentido y que tenemos que aprender a tomar decisiones conforme lo que dice la palabra de Dios. Pero tal vez no tengamos la posibilidad nosotros de hacer todo conforme a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos abogado, a Jesucristo el justo, y tenemos que reconocer justamente nuestros pecados. Aceptar nuestras equivocaciones es el principio para poder cambiar una conducta. Cuando nosotros aceptamos que verdaderamente hemos estado en pecado, ¿te acuerdas aquellos relatos cuando habla de María Magdalena que tenía 7 espíritus, que había pecado, que era una persona que tenía serios problemas? Cuando Dios, el Señor Jesucristo Todopoderoso, le habló y la perdonó, comenzó a ser una persona diferente. Comenzó a seguir al Señor. El ejemplo nuestro, el ejemplo que tenemos tú y yo. Nosotros fuimos del mundo, estuvimos en el mundo, militamos conforme al mundo, pero hubo un día en que nos dimos cuenta que ese no era el camino. Y entonces tomamos una decisión de confesar nuestros pecados, de poder decirle que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos que el Señor nos cambie, que nos transforme, que nos moldee, que necesitamos ese auxilio de Él. Y nosotros aceptamos nuestra condición. No nos estaban aceptando porque éramos los mejores. Nos estaban aceptando porque éramos de los peores. Pero Dios en su misericordia vio que podía hacer algo diferente en nosotros. Y fuimos cambiados. Y esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que reconocer y acudir a Él mientras haya tiempo, porque no sabemos cuánto, en qué momento nosotros marchamos. Todos tenemos, como diríamos, una fecha de vencimiento y no la sabemos. No sabemos en qué momento el Señor nos llama a cuenta. Por eso es importante que aprovechemos día a día. Es importante que nosotros no dejemos nada por allí, sino que cada día podamos decirle: Señor, ayúdame, muéstrame, Padre mío, donde yo me estoy equivocando. Porque debo tener claramente en cuenta que Dios me perdona. Yo no voy a estar como muchas personas de pronto estoy pidiendo perdón por el mismo pecado todos los días. Entonces, no, lo que estoy diciendo es que yo no creo a lo que dice la palabra de Dios. Si confesares tu pecado, el Señor a ti te va a perdonar. Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Yo debo creer eso. No voy a estar pidiendo perdón por lo mismo, a menos que yo siga haciendo lo mismo. Y eso realmente es preocupante. Si estás pidiendo perdón por algo y sigues haciendo lo mismo, realmente entonces tú estás tomando todo esto como una especie de burla. Y Dios no puede ser burlado. Por eso tenemos que reconocer nuestros pecados ahora que tenemos tiempo. Tenemos que confesar nuestros pecados al Señor. ¿Qué te quiere decir? Es poder decir las cosas por su nombre. No entrar por las ramas. Él sabe quién eres tú. Él sabe lo que estás haciendo. Él sabe lo que has hecho. ¿Qué quiere Él? Que tú seas honesto, que seas honesta, que podamos confesar nuestro pecado por su nombre, que puedas mostrarle la debilidad que tienes, aquella cosa que tienes que vencer, pero que te está venciendo, que te ha vencido hasta el momento. Dios espera que tú tengas realmente ese valor, ese coraje de poder confesarlo. Tal vez no se lo puedas confesar a alguien, pero delante de Él no podemos ocultar absolutamente nada. Y tienes que decirlo, y Él te va a entender y te va a dar las fuerzas para que tú puedas vencer aquello que te ha vencido. Por eso tienes que entender eso y tienes que aceptar el perdón de Dios. Lo que te decía, a veces nosotros confesamos, pedimos perdón
pero nuevamente otra vez al día siguiente lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque no hemos creído que realmente Dios a nosotros nos ha perdonado. Esto es parte de la fe. Si yo confieso mi pecado, Dios me va a mí a perdonar. Entonces, lo que yo tengo que entender es que la clave de este asunto no es quedarme con el pecado guardado, como le pasó a David. David se quedó durante mucho tiempo y estaba diciendo que hasta sentía los dolores en los huesos. Todo lo que estaba sintiendo dentro era justamente por lo que estaba cargando. Era por la contaminación que había tenido. Su espíritu estaba contaminado. Muchas veces nuestro espíritu también se contamina y comenzamos a sentirnos. Tú no sabes que el pecado puede provocar enfermedades. El pecado puede provocar enfermedades nerviosas, puede provocar dolencias, puede provocar muchas cosas. Porque el enemigo puede acercarse a ti y puede provocar todas estas cosas. Y lo que el Señor quiere es que tú entiendas que Él no te está pidiendo que seas perfecto. No te está pidiendo que seas perfecta. Te está pidiendo que seas honesto, que seas honesta. Que podamos entender lo que estamos viviendo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es comprender precisamente la condición en que yo estoy. Soy una criatura pecadora, soy una criatura caída, soy una criatura que me equivoco. Pero ¿cómo puedo lograr mejorar eso? Aprovecho mi tiempo, me presento delante de mi Señor y siento la agonía que tengo en mi corazón y se la expreso y le pido perdón por todo lo que yo he hecho. Y yo entonces en ese momento acepto el perdón que Dios me ha dado. Si confieso mi pecado, Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Eso es un hecho. Y yo tengo que tomarlo como un hecho. Todo lo que está aquí en la palabra de Dios se cumple. Todo lo que está aquí en la palabra de Dios, yo lo creo. Y cuando yo lo creo, se realiza. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros seamos esa parte de esos agentes en que se va a realizar el perdón de Dios en nosotros. Ese perdón de Dios, ¿sabes cómo se va a provocar? En un deseo de una conducta regenerada, una conducta diferente, como le pasó a David. En segundo lugar, tienes que tomar una decisión. Es increíble, acuérdate, estamos en el asunto del libre albedrío. Tú decides. Tú decides si crees en Dios o tú decides si crees en otra cosa. Tú decides si crees en ti mismo, tú decides cómo vives, cómo haces las cosas. Realmente tú decides cómo se marcha tu vida. Y entonces lo que tienes que decidir justamente, una vez que has confesado tu pecado, es que necesitas tomar la decisión de cambiar tu conducta. Nadie puede hacerlo por ti. A veces la gente dice que en las iglesias le lavan el cerebro a la gente. Ojalá pudiéramos lavar cerebros. Sería más fácil, sería más cómodo. El asunto es que tú tienes que tomar una decisión y la decisión proviene del convencimiento que tú has tenido. Del convencimiento que tú has adquirido de lo malo en esa experiencia y de lo que tú anhelas y deseas regalarte a ti. Acuérdate que el Señor dijo claramente que tenías que amarte a ti mismo. ¿Cuánto amor te has regalado tú? Tú tienes que preguntártelo. ¿Realmente te estás amando? ¿O simplemente la vida que te estás dando es una vida que demuestra que tú te odias más que a nadie? Que nadie te puede odiar como te odias tú mismo. Porque tú eres quien toma las decisiones. Tú eres el que hace las cosas. Y el Señor quiere que lo entiendas. Tú decides las cosas. Por eso el Señor quiere que tú puedas cambiar esa conducta. ¿A través de qué? A través de decidir, de abstenerte de seguir haciendo lo mismo, como si fueras un animal sin entendimiento. Ese es el ejemplo que da. Los animales no tienen la capacidad de poder racionalizar las cosas. Entonces el Señor lo que está diciendo, no te comportes como un animal. Racionaliza todo lo que estás haciendo. Racionaliza tu historia, tu comportamiento, las consecuencias que ha tenido. Racionaliza la opinión que tiene la gente de ti. Entonces decide regalarte algo. Decide cambiar tu conducta. Y cuando tú decides cambiar tu conducta,
entonces tú le pides a Dios que lo haga. Y Él te da la presencia, la unción del Espíritu Santo para que comience a obrar en ti, para que pueda formar el nuevo hombre a la manera de Dios, para que puedas reproducir la conducta y el carácter de Cristo. Eso es lo que te va a llenar de alegría. Vas a tener la experiencia de darte cuenta, de mirar atrás en dónde estuviste y mirar ahora dónde estás y mirar hacia adelante con una actitud distinta, con una esperanza en tu corazón, porque vas a saber siempre que las cosas mejores siempre están por suceder. Por eso tienes que aprender a tomar esa decisión y es importante que la tomes cuanto antes. Es un regalo que tú te haces. En tercer lugar, entonces cuando una vez que has tomado la decisión de cambio y comienzas a darse, entonces comienzas tú a disfrutar de la alegría. Disfrutas con alegría el perdón y disfrutas con alegría la nueva oportunidad que Dios te ha dado. Esto opera de esa manera. La alegría no está en la gran cantidad de bienes que tienes. La alegría está en que nosotros estamos en paz con Dios, que estamos mejorando para Él, que estamos mejorando para poder ser mejores personas, que me estoy regalando la oportunidad de poder ser un mejor individuo, que sí, tuve un pasado, pero ya ese pasado no me pertenece. El Señor lo borró. Ahora estamos escribiendo una nueva historia. Ahora estamos caminando de una manera distinta. Ahora verdaderamente entiendo que Dios existe porque está dentro mío. Porque ahora tengo un pensamiento renovado y cambiado. Nadie me pudo haber lavado el cerebro. Son las convicciones de la vida que Dios da. Son las convicciones que Él ha colocado para que pueda pensar, para que pueda hacer, para que pueda hablar, para que pueda actuar de la manera como estoy actuando. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ese es el regalo que tú te tienes que dar. Ese fue el regalo que se dio el rey David. Tenía la corona, el cetro, el trono, la posición, pero no tenía paz en su corazón, porque no tenía a Dios consigo. Cuando nosotros nos desprendemos de toda esa pecaminosidad, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nuestra vida comienza a cambiar. Y entonces Dios nos da esa condición de disfrutar, sobre todo entendiendo que ahora en adelante Él va a cuidar su obra. Te va a cuidar. Entonces nosotros nos alegramos porque nosotros confiamos en esa protección y en ese cuidado que el Señor nos va a dar. Él nos va a cuidar, a sus ángeles mandará para que nuestro pie no tropiece. Nos estará cuidando porque nosotros hemos entendido que somos falibles, que nos equivocamos, que cometemos errores. Y le hemos pedido que nos ayude. Porque nosotros en el fondo lo que queremos es estar en la eternidad con Él. No disfrutar de estas pequeñas cosas aquí en la tierra sin sentido, sino poder aún nosotros prohibirnos aquellas cosas, porque anhelamos lo mayor, lo eterno y lo verdadero. Por eso, allí es donde viene el deleite, el gozo. Tal vez nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, pero lo que sí sé es dónde voy a estar la eternidad. Y eso tiene que ser el motivo, el punto de nuestra alegría, porque hemos entrado en concordia con Dios. Hemos estado en entendimiento con Él. Por eso tienes que ser feliz todos los días recordando la misericordia de Él. Es allí donde fallamos. Nosotros estamos recordando los problemas. Nosotros estamos recordando las angustias. Nosotros estamos recordando lo que no tenemos. Pero nos estamos olvidando de lo que tenemos. Y es lo que tenemos lo que nos da el gozo, lo que nos da la alegría, lo que hace que tengamos una perspectiva diferente de todas las cosas. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas.
Tal vez te has preguntado por qué el Señor permite que nosotros seamos pecadores. Precisamente por eso, para que tú puedas confirmar aquí que Dios es real, que Dios es verdadero, que cuando tú te arrepientes comienzas a sentir una novedad dentro de ti, un cambio dentro de ti, una nueva disposición dentro de ti. Y entonces tú dices verdaderamente, Dios existe y es real y está conmigo. Porque tal vez yo te puedo dar mi testimonio y tú podías pensar, son exageraciones, son cosas que la gente se imagina, pero cuando es tu propia vida, tú sabes entonces cómo va el asunto. Entonces conoces la verdad que te hace libre. Y Dios quiere que tú tengas esa verdad que te hace libre. Uno de los actos más maravillosos de oración es justamente confesar delante del Señor quién soy, para que Él me pueda decir, ahora tú eres este y no aquel. Para terminar, mi hermano, hay una palabra que dice, una palabra de Dios, que aquel que ama más es el que perdona más. A quien le han perdonado más, ese ama más. Y creo que es algo que tenemos que tener claro. Dios nos ama tanto que nos ha perdonado todas las cosas que nosotros estamos fallando porque nos comprende. Lo que no entiende es que nos convirtamos como animales irracionales y que tratemos nosotros de justificar una vida que no tiene sentido. Nosotros estamos aquí para que nuestra vida pueda ser cambiada y transformada. Pero tenemos que entenderlo, porque todo se basa precisamente en las decisiones que tomemos. Así que ama más a aquel que se le perdona más. Tú tienes que amar más a Dios por todo lo que te ha perdonado. Yo amo más por encima de cualquier cosa porque me ha perdonado mucho. La alegría de esta vida reside entonces, mi hermano, en que usted esté en paz con Dios. Procúrelo. Sé que hay muchas cosas, sé que tienes necesidades, sé que hay tantas demandas que queremos nosotros, pero fíjate qué sería lo más valioso. ¿De qué te vale tener la barriga llena si te vas para el infierno gordito? ¿Me estás comprendiendo? Lo más importante es lo que te acerca a la eternidad con Dios. Entonces, busca estar en paz con Dios todos los días. Acepta su perdón y toma la decisión de ser una persona completamente diferente. Confía en el amor restaurador de Dios, porque ese amor es el que te va a dar a ti las fuerzas para que tú no vuelvas a ser la misma persona que fuiste. Amado, la vida cristiana es una vida práctica y se basa precisamente en el rigor de tus decisiones, en la fe que le pongas al asunto y en vivir una vida convencido de que Dios está de nuestro lado. Dios quiere lo mejor para ti. Este mundo lo que nos ofrece realmente no vale la pena perder la vida y perdernos de estar en la eternidad con Dios. Fuimos creados para la eternidad. Por eso aún los inconversos, cuando se muere alguien, lo colocan directamente en el cielo. Aun cuando no crean en Dios, creen en el cielo. Únete conmigo en oración. Padre bueno, te doy gracias. Gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias por honrarnos, Señor, con la presencia del Espíritu Santo. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo siento tu presencia, Padre mío. Te doy gracias porque tú nos hablas al sí, sí
y al no, no. Gracias porque tú, Señor, nos estás diciendo las cosas como son. Y desea que dentro de esos actos de nuestra oración esté precisamente el entender que necesitamos, Señor, confesarte nuestros pecados. Que muchas veces solamente estamos pensando en las necesidades materiales, pero no nos damos cuenta que la principal necesidad que tenemos es la necesidad de tu perdón, de tu gracia, de tu presencia en nosotros y sobre todo la oportunidad de poder cambiar nuestra vida. Así, Señor, como tú deseas que nazca Cristo en nosotros. Padre, bendice a mis hermanos, cuídalos, guárdalos, prospéralos, bendícelos, pero por sobre todas las cosas, perdona sus pecados. Guárdalos, Señor. Perdona mis pecados. Perdona, Señor mío, cada día mis equivocaciones. Y ayúdanos, Señor, a que podamos desear y anhelar ese propósito que tienes con cada uno de nosotros. Ayúdanos a crecer, Señor, como hombres nuevos, como personas nuevas, y que vivamos, Señor, para darte gloria, honra y alabanza a ti, mi Señor. Jesucristo, te necesitamos. Señor, una vez más, recibimos, Señor, tu perdón, tu gracia. Gracias, Jesús. Gracias por morir en la cruz por nuestros pecados. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos laves con tu sangre para que seamos limpios, para que podamos, Señor, ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos, Señor, a hacer el bien, el mayor bien posible, Señor, que podamos tener una vida que realmente te honre a ti, Señor, porque queremos ser como este hombre que escribió este masquil, esta instrucción, esta enseñanza. Queremos ser conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón, Señor. Y ser conforme a tu corazón es poder decirte, perdónanos, porque no hemos sabido lo que hemos hecho. Ayúdanos a ser mejores cada día. Te adoramos y te bendecimos y gracias te damos. En el nombre de Jesús, unánime juntos, decimos amén, amén y amén. Amados, que el Señor te continúe bendiciendo. Te invito para que el próximo domingo estemos otra vez reunidos. A veces nos gusta que nos hablen de otras cosas distintas que sean tal vez, ¿qué te digo? Que nos halaguen más. Pero créeme que lo que nosotros necesitamos es poder ser cambiados. Y ni tú ni yo por nosotros mismos podemos. Solamente podemos tomar la decisión de decir, queremos ser diferentes. Y el Espíritu de Dios nos va a cambiar. Te deseo lo mejor para tu familia, que esta semana sea una semana de bendiciones, que el Señor te guarde, te cuide, te bendiga y te prospere. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo hoy, mañana y siempre. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente y unánimes. Juntos decimos amén, amén y amén. Por favor, sé tú compartiendo este mensaje en tus redes, con tus amigos, con todas las personas, con los que más pueda, porque necesitamos extender el reino de los cielos. Que Dios te guarde. Hasta siempre. Un abrazo.